hermanos, y bienvenidos una vez más a nuestro servicio al Señor. Es una bendición muy grande poder estar acá nuevamente. Yo le voy a pedir que si tiene su Biblia a la mano, pues vamos a leer un verso muy hermoso, En este verso yo siento el cariño grande de Jesús hacia sus ovejas, hacia nosotros. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. También a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a orar al Señor para iniciar nuestro servicio. Padre amado que estás en el cielo, muchísimas gracias porque nos permites una vez más poder cantarte, pero sobre todo, Señor, poder escuchar tu palabra. Te pedimos con todo el corazón que por favor puedas hablarnos tú a través de la enseñanza del día de hoy. Quieras tú usar a tu Hijo, y si hay algo en sus labios, Señor, que no deberían, que dejan de darte gloria a ti, Señor, por favor, quítalo de su corazón, de sus labios. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, como todos los domingos, tú puedas hablarnos, Señor, y tú quieras hablarnos. Que la palabra del Señor hoy pueda edificar nuestras vidas, y que podamos ser humillados, y que Cristo pueda ser exaltado. Pero sobre todo, Señor, que salgamos de este lugar, que terminemos la predicación y queramos ser más santos, queramos tener tu mente. Hay una alabanza muy linda, y le voy a pedir que me acompañe. Si usted se la sabe, vamos a cantar al Señor. Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a su seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de las olas del turbio, hasta el puerto de salud. Guía mi pobre embarcación. Otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae, porque mi peligro vi. Solamente en ti, Señor, creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a los pies de mi Jesús.
Lo encuentro todo en ti y no necesito más. Caído me pusiste en pie, débil ánimo me das. Al enfermo das salud, guías tierno al que no ve, con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 21 y versículo 1, dice de esta manera: vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, dejaron de existir, y el mar tampoco existía. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que en la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la
Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por unirse hoy a esta transmisión. Hoy tenemos el privilegio de transmitir de nuevo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Así es de que mientras nos vamos preparando aquí para compartir el mensaje, yo quisiera que usted prepare su Biblia. Estamos estudiando el libro de Esdras, que por favor se vaya al capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2 y el capítulo 3 de Esdras. Y antes de continuar entonces con el mensaje, le vamos a orar al Señor, le vamos a pedir, le vamos a clamar para que Él hable a nuestros corazones a través de su palabra, a través de la exposición de sus santas escrituras, y que no sea solamente un domingo más, sino que Dios hable y Dios transforme nuestros corazones tan necesitados de Él, tan necesitados de cambiar todos los días. Y también le pido que nos apoye compartiendo esa transmisión, que Dios se glorifique, que Dios obre. Posiblemente alguien necesitado de escuchar el Evangelio pueda encontrarse con esa transmisión, o cualquier otra transmisión que otros pastores fieles a las Escrituras están predicando en sus diferentes congregaciones. Lo importante es de que podamos nosotros también participar y usar la tecnología, y que sea Dios obrando y glorificándose para que otras personas puedan también ser edificados, ser confrontados, ser confortados, ser instruidos y ser transformados por medio de su palabra. Así de que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Señor, hoy estamos experimentando tu misericordia, tu gracia. Estamos viviendo, Señor, solo porque a ti te ha placido, tú nos has guardado. Señor, y te pido por aquellos que están enfermos del COVID-19, de cáncer o de cualquier otra enfermedad, Señor. Te pido que si es tu voluntad, tú lleves sanidad, Señor, a sus cuerpos. Te pido por aquellos que están de luto, por aquellos dolientes, Señor, que han perdido un ser querido en medio de esta pandemia, ya sea por la enfermedad o por cualquier otra circunstancia. Señor, conforta sus corazones, llévales paz, Señor, a sus corazones, y Señor, llévales tu palabra, llévales tu evangelio, que pueda, Señor, confortarlos, que pueda, Señor, mostrarles la necesidad que tienen de ti, de que antes de las bendiciones, de que antes de la salud o de cualquier otra cosa material, necesitamos a Cristo, necesitamos tu gracia, necesitamos tu salvación, Señor. Y hoy, que nos da la oportunidad de encontrarnos con tu palabra, con tu verdad, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que hables a nuestros corazones, que tu palabra sea una semilla que encuentre cabida en nuestros corazones necesitados, Señor. No queremos
pasar un domingo más desapercibidos y viviendo solo por vivir, sino que, Señor, por medio de tu palabra podamos cambiar, podamos ser transformados y podamos vivir para ti, para tu gloria, para las glorias de Cristo, Señor. Y todo esto reconocemos que es por tu pura gracia, por tu pura misericordia, Señor. Te pido que hables hoy tú a nuestros corazones. Hoy solo soy un canal, un instrumento humano, Señor. Que seas tú hablando. Quita cualquier palabra, cualquier pensamiento humano y habla tú, Señor, a nuestras vidas, porque te necesitamos. Necesitamos tu palabra. Necesitamos cambiar, Señor, y gracias por esa oportunidad que nos das de ser expuestos hoy a tu verdad, a tu evangelio, a tu palabra. Gracias, Señor. Oramos por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y poder continuar con nuestra nueva serie. Hoy es nuestra segunda semana en nuestra serie que hemos llamado Reforma, la constante necesidad del corazón. Y por medio de los libros de Esdras y Nehemías, que son dos grandes reformadores del Antiguo Testamento, nosotros vamos a poder encontrar y vamos a poder ver la necesidad que tenemos de que nuestros corazones sean transformados, sean renovados y que podamos ver esa necesidad y que podamos encontrar en las Escrituras la esperanza para que eso suceda, que podamos ser transformados, que tengamos corazones que cambien, que adoren más al Señor, que busquen más al Señor, que adoren más a Cristo. El mensaje para hoy le hemos llamado reflejo de amor. Y es que servir y adorar al Señor es un llamado, es una vocación que incluye sacrificios de amor, hechos para Él, en correspondencia a su inconmensurable, incomparable, ilimitado, indescriptible, inmedible e infinito amor demostrado y reflejado en el sacrificio de su más preciada posesión, su amado Hijo Jesucristo. Y vengo y leo sobre los judíos exiliados en Babilonia que regresaron a Jerusalén y medito en el esfuerzo y en el sacrificio que ellos hicieron por amor a Dios. Y entonces soy confrontado y me pregunto, ¿cuánto amor por el Señor y por su obra en la tierra he reflejado? ¿Qué tanto de mí he sacrificado en el altar del Señor? ¿Qué he ofrecido yo a los pies de la cruz de Cristo que no sean sobras? ¿Qué le he dado yo al Señor que no me haya costado? ¿Será que he ofrecido lo suficiente de mi vida, de mi ser, de mis posesiones, de mis conocimientos, de mis dones, de mis talentos, por amor a su nombre y por amor a su iglesia? ¿Qué tanto lo amo? ¿Cuánto yo realmente adoro a Dios? Y el Señor nos habla hoy por su palabra a todos. ¿Necesitan nuestros corazones una reforma para que sean corazones amantes del gran Dios de la Biblia? Veamos qué nos dice Esdras al respecto y vayámonos a esta hermosa y maravillosa aventura de encontrarnos con la narrativa bíblica, con esa historia sorprendente que el Señor dejó registrada para nosotros por medio de sus siervos. Y por eso hoy
Vamos a estudiar Esdras, el capítulo 2 y el capítulo 3. Son 83 versículos, pero no se asusten, no los vamos a leer todos. Y para recapitular, recordemos, para los que escucharon el mensaje, el primer mensaje con el que iniciamos la serie, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, destruyó y saqueó el templo dedicado por Salomón al Señor, y tomó cautivos a miles de judíos y se los llevó extraditados a Babilonia. Y Dios permitió esto como un castigo disciplinario para su pueblo por falta de arrepentimiento. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, el Señor les había enviado profetas, Él les había enviado a Jeremías, pero ellos no quisieron escuchar, no quisieron atender la palabra del Señor por medio del profeta, y entonces el Señor permitió que fueran conquistados y fueran llevados cautivos a Babilonia por su falta de arrepentimiento, por su idolatría. Y Dios prometió que pasados 70 años de cautiverio, Él pediría cuentas ahora a Babilonia para que su gente pudiera regresar a Jerusalén, según Jeremías 25:12. Y el periodo de los 70 años se cumple cuando en el año 539 antes de Cristo, Ciro, el rey de Persia, es el instrumento de Dios para conquistar Babilonia. Era un imperio poderoso, y viene el rey Ciro, que es Dios le llama su siervo. Dios lo usa como un instrumento entonces para conquistar Babilonia y para cumplir su promesa. ¿Cuál era esa promesa? De que su pueblo, que había sido cautivo por Nabucodonosor, iba a regresar a Jerusalén, iba a regresar a Judá. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11, el Señor, de una manera soberana, de una manera increíble, extraordinaria, Él despierta el espíritu de Ciro en su primer año de reinado para que le construya una casa en Jerusalén. Pero el Señor también no solo despertó el corazón de Ciro, sino que también despertó el corazón de los exiliados, de muchos exiliados que estaban en Babilonia, para volver a Jerusalén, para ir a reconstruir su casa en Jerusalén. En el capítulo 2 y 3 que estamos estudiando hoy del libro de Esdras, vemos entonces ahora a los exiliados poniendo manos a la obra para volver a Jerusalén y empezar entonces la reconstrucción del templo, pero también para restaurar la adoración al Señor. En el capítulo 4, más adelante, vamos a ver cómo los repatriados que regresaron empiezan a encontrar oposición y empiezan ellos a tener temor, lo que dificultó avanzar con los planes que eran la construcción del templo. El pasaje de hoy, que son los capítulos 2 y 3, lo he dividido en 3 partes para que tengamos una mejor comprensión de esto. La primera es los hijos de la provincia, que encontramos en los 70 versículos del capítulo 2. La segunda parte nos habla del altar del Señor, y la tercera parte nos habla de los cimientos de la casa de Dios. El énfasis que el autor tiene aquí en estos 2 capítulos es cómo los deportados, cuando han regresado, se unen para construir un altar, para ofrecer sacrificios y para echar los cimientos de la casa de Dios. De eso se tratan estos 2 capítulos. Veamos entonces la primera parte, los hijos de la provincia. Voy a leer los primeros 2 versículos y de ahí voy a describir qué es lo que sigue pasando en los siguientes versículos hasta terminar el capítulo 1, hasta llegar al versículo 70. Dice el versículo 1 del capítulo 2 en Esdras: y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado a Babilonia, y que regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno
a su ciudad. Los que volvieron con Zorobabel fueron Jesúa, y así sigue comentando Esdras, los demás líderes y las familias y todos los que volvieron. Cuando Judá fue conquistada, pasó a ser una provincia del imperio. Era una provincia del imperio babilónico cuando fue conquistada por Babilonia, y luego también pasó a ser una provincia del imperio persa. Por eso entonces a los exiliados les llaman los hijos de la provincia. Esdras deja aquí un listado con el registro de las familias o los hijos de la provincia, como él les llama, que volvieron entonces de Babilonia a Jerusalén. Y es probable que las listas de nombres para nosotros parezcan muy aburridas. Es cierto, no podemos, en mi caso no puedo, debo ser honesto, a veces hay una gran lista de nombres y da un poco de pereza leer todos esos nombres, pero Dios ha dejado eso ahí por un propósito. Sigue siendo palabra inspirada del Señor. Entonces puede ser que esas listas nos parezcan muy aburridas, pero esta lista, en este caso, da testimonio de la bondad de Dios al conservar de esta manera, por medio de estos registros, la identidad de su pueblo escogido, a pesar de los 70 años de exilio que ellos ya habían estado en Babilonia. Entonces fueron Zorobabel y Jesúa quienes lideraron el retorno de todas estas familias. Zorobabel era un príncipe, él era el líder político, él era de la línea genealógica del rey David. Jesús desciende del linaje de Zorobabel. Jesúa era sacerdote y él era el líder religioso del linaje sacerdotal de Aarón. Después de nombrar entonces a los líderes de la repatriación, Esdras, el autor de este libro, hizo una lista de 18 familias del pueblo que encontramos en los versículos del 3 al 20. Enseguida aparece una lista de habitantes de 21 ciudades y sus pueblos, sus clanes o sus tribus, que encontramos en los versículos del 21 al 35. Después aparece el registro de los sacerdotes, del versículo 36 al 39, y de levitas, que incluía a los cantores y porteros, de los versículos del 40 al 42. Luego aparece un listado de los sirvientes del templo que son llamados los netineos, de los versículos del 43 al 54, y los hijos de los sirvientes reales, que eran los descendientes de los siervos del rey Salomón. Hasta ese grado tenían el registro ellos, que encontramos en los versículos del 55 al 58. Y por último aparece un listado de los sin papeles o de los indocumentados, que literalmente dice que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel, según el versículo 59. El total entonces aproximado de los que regresaron de Babilonia a Jerusalén era de 50,000 personas, más sus caballos, sus mulos, sus camellos y sus asnos. La distancia entre Babilonia y Jerusalén era de aproximadamente 1,440 kilómetros y tomaba cerca de 4 meses para realizar el viaje. Solo imagínense, 4 meses para volver de Babilonia a Jerusalén. Ellos realmente anhelaban volver. Ellos realmente querían regresar. Y esto por obra de Dios que despertó su espíritu. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, algunos de los cabezas de familia que vivían allí en Jerusalén dieron ofrendas voluntarias para la reconstrucción de la casa del Señor. Versículos del 68 al 69. Y en el versículo 70 vemos entonces que los que regresaron se establecieron cada uno en sus respectivas ciudades, cada familia en sus respectivas ciudades, según su linaje y según su tribu. Todo esto es lo que vemos en el capítulo 2. En la segunda parte
vemos ahora el altar del Señor, ya en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 6. Y esto sí los voy a leer. Dice el versículo 1: cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa ben Josadac, o Jesúa hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel ben Salatiel con sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para hacer subir sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Así, aunque estaban con temor de las poblaciones del país, erigieron el altar sobre su base e hicieron subir sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde, e hicieron solemnidad de los tabernáculos como está escrito, y el holocausto de cada día por número conforme a la ordenanza para cada día. Y después de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y de todos los tiempos señalados, consagrados al Señor. Y cada uno presentaba una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a hacer ascender holocaustos al Señor, aunque el santuario del Señor no estaba aún cimentado. Entonces, cuando los repatriados llegaron, tenían como prioridad restaurar la adoración al Señor. Eso es lo que vemos en los primeros 6 versículos del capítulo 3. La prioridad era restaurar la adoración al Señor, y por eso ellos construyen el altar. Y lo primero que ellos construyen es el altar, antes incluso de iniciar con la construcción del templo. ¿Por qué? Porque en ellos había un anhelo sagrado, había un entusiasmo piadoso para caminar por las sendas antiguas. Ellos conocían su historia. Ellos sabían que Abraham, cada vez que llegaba a algún lugar, él levantaba un altar para el Señor, siempre. Y ellos también recordaban la promesa del Señor de reunirse ahí con ellos en el altar, según lo registra Éxodo 29:43. Ellos entonces tenían la necesidad de encontrarse con Dios a través del altar de los sacrificios al Señor, según las Escrituras. Ellos querían y fueron fieles a las Escrituras, a su historia. Por eso cuando ellos llegan, entonces su máxima prioridad es reconstruir el altar para presentar holocaustos, para presentar sacrificios en adoración al Señor. Y ellos, vean esto, observemos detenidamente, aunque ellos estuvieron exiliados, estuvieron lejos de su tierra por muchos años, ellos tenían la ley de Moisés en sus corazones, en su mente. Aunque ellos estaban cautivos, aunque ellos estaban exiliados, ellos nunca perdieron de vista la ley del Señor. De ahí surge esta pregunta: ¿hacemos nosotros lo mismo? Estamos encerrados ahora por esta pandemia, pero mantenemos presente al Señor, mantenemos presente su palabra cada día de nuestras vidas mientras aún estamos encerrados. ¿Tenemos nosotros un altar de adoración levantado para el Señor en nuestro diario vivir? Estas son muy buenas preguntas que debemos de detenernos ahí a considerar un poco por medio de lo que ahora estamos estudiando en la historia, en el libro de Esdras. Esdras dice que el pueblo se reunió como un solo hombre. Esto es hermoso, esto es maravilloso, esto es simplemente hermoso, porque la unidad es la que caracteriza a los hijos de Dios.
Es así como el pueblo de Dios puede disfrutar de armonía y mantener una unidad agradable para servirle a Él. No se trata de individualismo, de quién es mejor, si yo soy mejor que otro, de tachar, de señalar que este no es bueno, que este no sirve tanto, sino de mantener una unidad para servir al Señor como un solo hombre, como un solo pueblo. Estaban ellos profundamente comprometidos a restaurar las formas de adoración que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y también es extraordinario el mes que ellos escogieron para restaurar el altar de adoración al Señor, que serviría para presentar sus sacrificios o sus holocaustos. Esdras nos dice que es el mes séptimo, que en hebreo es el mes Tishri, que para nosotros es septiembre y octubre. Y este mes era importante por las diferentes festividades que se celebraban en un solo mes. Era uno de los meses más sagrados del año porque en él ocurrían en el primer día la fiesta de las trompetas, según Números 29:1, que era el año nuevo judío, o como ellos le llaman el Rosh Hashanah. El día 10 era el gran día de la expiación, donde ellos presentaban sacrificios para el perdón de pecados, según Números 29:7, Levítico 16:29. Y el día 15 era la fiesta de los tabernáculos, donde ellos levantaban tiendas en diferentes lados por sus familias, y entonces ellos así recordaban los 40 años que ellos anduvieron vagando por el desierto cuando ellos salieron de Egipto. Es así como ellos recordaban el éxodo por medio de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Sería entonces difícil encontrar otro mes más adecuado para venir y comenzar una obra tan importante como era la restauración del altar, la restauración de la adoración al gran Dios. Ellos no modificaron nada de lo que el Señor había establecido. Ellos simplemente se dejaron gobernar por las Escrituras. Este día era importante y era de gran alegría. Sin embargo, vemos indicios de oposición de quienes ocupaban esos territorios y el temor de los que habían regresado del exilio para ocupar la tierra. Porque cuando ellos regresaron, había pueblo allí, y entonces ellos empezaron a tener temor de los que ya habitaban la tierra. Vayamos entonces ahora a la tercera parte, los cimientos de la casa de Dios, de los versículos del 7 al 13 en el capítulo 3. Dice el versículo 7: a los canteros y artesanos se les pagó en plata, y a los sidonios y tirios en alimentos y bebidas y aceite, para que trajeran troncos de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme a la autorización de Ciro, rey de Persia. Y en el año segundo de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, de nuevo Zorobabel siendo el líder político, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y el resto de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían regresado de la cautividad a Jerusalén, y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir las obras de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y hermanos, Camiel y sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Henadad, con sus hijos y sus hermanos levitas, se presentaron unánimes para dirigir a los que trabajaban en la casa de Dios. Los levitas entonces fueron los designados para supervisar la obra. Cuando los constructores entonces echaron los cimientos del santuario del Señor, observemos esto que es sumamente importante. Se presentaron los sacerdotes y los levitas, hijos de Asaf, ataviados con sus vestiduras, y llegaron con trompetas y címbalos para alabar al Señor,
según la ordenanza de David, rey de Israel. Y entonaron un cántico de alabanza y gratitud al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces todo el pueblo gritó con gran alegría, alabando al Señor, porque los cimientos de la casa del Señor habían sido echados. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familias, aquellos ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa ante sus ojos, lloraban en alta voz, en tanto que otros muchos daban gritos de júbilo, de modo que la gente no podía distinguir entre el clamor de los gritos de júbilo y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba a voz en cuello y el bullicio se oía desde lejos. Entonces tomó un tiempo reunir los materiales para iniciar la construcción del templo. Después de que ellos habían restaurado el altar, tomó todavía un tiempo para reunir los materiales. Según el versículo 7, se les dio a los albañiles y a los carpinteros dinero, y también se les dio provisiones para que fueran al Líbano a traer los cedros para construir la casa, según había autorizado el rey Ciro. Transcurrieron entonces aproximadamente 9 meses después de la construcción del altar para reunir los materiales y empezar a echar los cimientos. Fue en el segundo año y segundo mes, que para nosotros es abril y mayo, entonces que la obra inició. Seguramente es probable que ellos no empezaron en el primer mes, porque el primer mes era para la celebración de la Pascua. Y es probable que el panorama de lo que ellos encontraron haya sido un panorama horrible, un panorama realmente feo. Todo quemado, todo ennegrecido, todo lleno de cenizas, todo en escombros. Toda la destrucción que Nabucodonosor había dejado cuando destruyó Jerusalén, cuando destruyó el templo. Y es que, hermanos, Dios nos ha dado posesiones y Él nos ha dado cosas sagradas para cuidarlas, pero nosotros fallamos en mantenerlas. Recordemos cómo la iglesia se perdió durante 1000 años, el periodo que se conoce como el oscurantismo, que está entre el año 500 y el año 1500. Pero como la iglesia siempre va a prevalecer, la iglesia siempre prevalece, Dios trajo la verdad de la oscuridad a la luz por medio de la reforma del siglo XVI, cuando el Señor usó a Martín Lutero, a Juan Calvino y otros muchos más reformadores. En el versículo 9 vemos entonces de nuevo unanimidad en el pueblo de Dios para trabajar. Unanimidad. Cuando leamos estos textos, veamos cómo resaltan estos aspectos importantes. Unanimidad, unión, restauración, sacrificios, amor por Dios, amor por su obra. Tan importante fue para ellos terminar de echar los cimientos de la casa del Señor, que los sacerdotes y los levitas se vistieron adecuadamente para entonar alabanzas con instrumentos, recordando la ordenanza del rey David. Ellos cantaron el Salmo 136 al Señor, que dice, y ellos no cantaron porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. No, Esdras dice que ellos gritaban, ellos cantaban con júbilo, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y es que es la manera en la que nosotros tenemos que expresar la bondad de Dios. Tenemos que gritarlo a los 4 vientos que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no ha sido siempre solo para Israel, también ha sido para nosotros, para todos aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia.
Al igual que ellos, tenemos que cantar también alegres, llenos de júbilo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estaban tan alegres, estaban tan agradecidos, sin resentimiento, sin enojo contra Dios. Ellos reconocían su pecado, ellos sabían que por su rebelión habían sido conquistados y habían sido llevados cautivos. Pero Dios, que es bueno, Él cumplió su promesa por medio de sus profetas, lo que Él había anunciado por medio de sus profetas, que su pueblo, que ellos volverían a ser libres y que ellos iban a regresar a su tierra para adorarle de nuevo, como en el antaño, como en aquellos tiempos. Y ellos volverían a presentar sacrificios en el altar y en su templo, según lo que estaba establecido por su ley. Vemos un amor por la ley del Señor. Ellos estaban conmovidos, ellos estaban llenos de agradecimiento, de gozo, de algarabía. El pueblo gritaba alabando al Señor porque los cimientos de la casa del Señor habían sido echados. Ojalá Dios usara estos textos y pidámosle que Él use estos textos, esta historia, para también regocijarnos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque esto es el reflejo de su amor por su pueblo, por nosotros. Pero los últimos versículos, el 12 y el 13, terminan con sentimientos encontrados. Y creo que es lógico. Por un lado había mucha alegría y por otro lado había mucha tristeza. Por un lado estaban los sacerdotes, levitas y jefes de familia que ya eran ancianos y que ellos habían visto el primer templo que Salomón construyó. Era un templo con un gran esplendor, había un trono de marfil allí. Y lloraban a cántaros. Y su llanto se mezclaba con los gritos de júbilo, de algarabía, de alegría, de fiesta, de muchos que estaban celebrando que los cimientos habían sido echados. Dice Esdras que era imposible distinguir entre el clamor de llanto y el clamor de los gritos de júbilo y alegría de la gente. El pueblo gritaba a voz en cuello, gritaban tan fuerte que se escuchaba desde lejos. ¿Se pueden imaginar ustedes? Que nosotros estando aquí en Palín podamos escuchar una algarabía, un júbilo de gente que está celebrando allá en Amatitlán porque se echaron los cimientos de la casa del Señor. Esto es maravilloso, esto es algo que debe de impactar nuestros corazones. Aunque la reconstrucción del templo fue una ocasión de gran alegría, algunos ancianos lloraban al recordar la destrucción del primer templo. Posiblemente lloraban por el dolor que ellos sintieron, y ese dolor fue motivado en parte por el recuerdo de los pecados de la nación, y que por causa de esos pecados el primer templo fue destruido totalmente, y en parte porque también comprendieron que los exiliados ya no podrían construir un templo igual al templo que Salomón había construido. Un templo que se igualara a las riquezas y a la grandeza del templo de Salomón. Dios cumplió su promesa, liberando a su pueblo del cautiverio. Él les permitió soberanamente regresar a su tierra, usando a un rey pagano. Ahora el pueblo unido entonces tiene como prioridad restaurar el altar y la adoración al Señor. Y si ustedes recuerdan, los judíos celebraban un día específico para presentar sacrificios en el altar. En el 10º día del 7º mes, ellos celebraban el gran día de la expiación, o el día del perdón, o día del arrepentimiento, o Yom Kippur, como le llaman también.
Era su día más sagrado, un día específico para presentar sacrificios, para pedir perdón a Dios por los pecados de todo el pueblo. Y ellos debían hacer esto año tras año, tras año, tras año. Y esos sacrificios seguirían siendo presentados en el altar del Señor antes, durante y después de la construcción del templo. Pero estos sacrificios solo servían para apuntar a un sacrificio más grande, a un sacrificio mejor, al único sacrificio que quitaría y perdonaría los pecados del pueblo para siempre. No solo para un año, para siempre. Esos sacrificios solo eran el anuncio o la sombra del sacrificio perfecto y perpetuo que los profetas anunciaban y cuya víctima sería Jesús. Por eso Juan el Bautista, el último y el mayor de los profetas, cuando él vio venir a Jesús, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el Señor cumplió su promesa para el pueblo exiliado, así cumplió también su promesa enviando a quien sería sacrificado como el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Dios envió y sacrificó a su propio Hijo para perdonar los pecados de su pueblo una vez y para siempre. ¿Quién de nosotros daría a su Hijo para que un delincuente, para que un violador salga de la cárcel o salga de la granja penal Canadá? ¿Quién de nosotros sacrificaría a su Hijo para eso? Ninguno. Solo Dios pudo haber hecho algo así, sacrificar a su propio Hijo para que su sacrificio sirviera para perdonar los pecados una vez y para siempre. Por eso Jesús dijo acerca de su propia vida en Juan 10:18: nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. El apóstol Pablo lo enseñó así a los romanos. Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Quiénes todos? Todos, ustedes y yo, todo ser humano, a excepción de Cristo, todos pecamos, todos fuimos privados de la gloria de Dios. Pero por el sacrificio, ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Jesús ofrendó su vida voluntariamente. Él fue el sacrificio para la expiación y el perdón de pecados para los que creen y para los que creerán en Él. Después del sacrificio de Jesús como el Cordero sacrificado y crucificado en la cruz del Calvario, ya no fueron necesarios los sacrificios en el templo que fue destruido después por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Cristo, hermanos, es nuestra expiación. Él es quien limpia y perdona nuestros pecados con su muerte en la cruz, con el derramamiento de su sangre. Y eso sucede mediante la fe que depositamos en Él y el arrepentimiento de nuestra rebelión contra Dios. Pero el apóstol Pablo recalca, sin merecimiento alguno.
Ustedes y yo, pecadores, no merecemos absolutamente nada bueno que venga de Dios. Ustedes y yo merecemos ser muertos, ser aplastados, ser violados. No merecemos nada bueno porque no hemos sido buenos para con Dios. Es su gracia, es su amor que no merecemos. Sin merecimiento alguno, Él nos ha rescatado. No lo hemos merecido, no lo merecemos ni lo vamos a merecer. Es por Cristo, por su sacrificio y por la fe que Él nos regala, que al creer en Él somos perdonados. Esta es la esperanza que nos da el Evangelio, que aunque somos merecedores del castigo, del juicio y de recibir la ira de Dios, el Señor ha provisto para sí mismo un sacrificio para el perdón eterno de nuestros pecados. Esta esperanza está disponible para quienes se arrepienten genuinamente de sus pecados y se entregan por completo a Jesucristo. Porque solo quienes creen en Jesús y en su sacrificio en la cruz pueden ser receptores, recipientes de esta gracia que Él nos provee por medio de su vida, su muerte y su resurrección. Esta es gracia que salva del castigo de la ira de Dios en el infierno. Esta es gracia que castiga y disciplina por amor, para corregir, no para destruir a sus hijos. Esta es gracia que transforma. Esta es gracia que da vida eterna. Esta es gracia que da libertad. Bendita gracia. Bendito Cristo, bendito Salvador. Hermanos, nosotros los creyentes como iglesia debemos sacrificarnos, adorar y amar a Dios, porque Jesucristo lo ha hecho posible con su sacrificio y su muerte en la cruz. Hermano creyente, hermano cristiano, date cuenta de esto. No tenemos que esforzarnos para ganar el favor de Dios. Cristo ya lo hizo por nosotros. No lo amamos para que Él nos salve y para que Él nos bendiga, porque ni siquiera nosotros podíamos amarlo. Él nos amó primero. Y recuerden esto: Él despertó el espíritu de Ciro para liberar a su pueblo. Él despertó el espíritu de los exiliados para volver a Jerusalén y construir su casa y construir el altar para adorarlo de nuevo según la ley. Así también Él resucitó nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y en pecados, que era incapaz de responderle a Él. Éramos cautivos, sirvientes de la Babilonia, la ciudad del pecado, Las Vegas de la antigüedad. ¿Recuerdan? Tomen un momento, un segundo, un minuto, lo que quieran, pero recuerden que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del vicio, del adulterio, de la mentira, del robo, del engaño, de la envidia, del orgullo, de la codicia, de la estafa, de la avaricia, del guaro, de la marihuana, de la cocaína, de la infidelidad, de múltiples pecados. Éramos esclavos. Pero Dios nos hizo libres para ahora amar, adorar y apreciar eternamente la hermosura de Cristo. Bendito el Señor, bendito Evangelio, porque por gracia, sin merecerlo, nos hace libres de esa suciedad, de esa esclavitud. Jesús fue el sacrificio perfecto, sin mancha y sin defecto, que nosotros no podemos ser jamás. Nuestro esfuerzo, nuestro servicio y nuestro trabajo para el Señor son el producto visible, deben ser el producto visible del amor que Él ha demostrado por nosotros y ha depositado en nosotros por la obra de su Espíritu Santo. Nuestro amor y adoración a Dios son un reflejo
de la salvación inmerecida que hemos recibido por la gracia de Cristo derramada desde la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar para ser la víctima que sirvió de sacrificio para satisfacer y aplacar la ira del Padre, la ira de Dios por la ofensa de nuestros sucios pecados cuando transgredimos su santa ley. Hermanos, podemos y debemos llorar y lamentarnos profundamente por la ruina que hemos causado por nuestro pecado, por las desgracias que hemos provocado por nuestra desobediencia, desgracias en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra sociedad, por nuestro pecado, nuestra idolatría, nuestra rebelión, nuestro descaro. Pero al mismo tiempo regocijarnos en el perdón de Cristo por su sacrificio expiatorio, y todo por pura gracia. Por pura gracia. Ahora solo debemos preguntarnos: ¿es mi vida un reflejo de amor por Dios, por lo que Él ha hecho por mí? ¿Se refleja ese amor por Dios en cómo lo amo con mi mente, con mi alma, con mi corazón, en donde quiera que yo estoy, a donde quiera que yo voy y en cada día de mi vida? Expreso mi amor por Dios en mi carácter, mis actitudes, mis reacciones. Amo a Dios amando su palabra. Sacrifico mi yo, mi ego en el altar del Señor. ¿O quiero sacrificar a otros en lugar de sacrificarme yo? Amo a Dios amando incluso a quienes me han herido, a quienes me han dañado, a quienes me han lastimado duro, profundamente. Amo el Evangelio y testifico que Cristo salva a los perdidos. Si hemos fallado, y seguramente muchos de nosotros hemos fallado, corrijamos, aprendamos, pero vayamos a Cristo en verdadero arrepentimiento, para que Él nos dé la fuerza y poder amar a Dios como Él es digno. Recurramos siempre a la fuente de gracia, de perdón y transformación que hay en Cristo para amar a Dios cada día más y reflejar ese amor en nuestro servicio a Él y a su iglesia. Y si alguno de la audiencia, de alguien, si alguien que está escuchando viendo esta transmisión, escuchando el mensaje, no ha creído en Jesús, yo te digo que si no has creído en Jesús, tu vida es una ofrenda, sí, pero es una ofrenda, un sacrificio presentado en el altar de Satanás, no de Dios. Pero Jesús es tu esperanza de salvación. Jesús es el sacrificio perfecto y santo que fue puesto en el altar de la cruz para morir por tus pecados, así como murió por mis pecados, para perdonarte eternamente. Cree en Jesús. Jesús es incomparable. Jesús es millones y millones y millones y millones y millones de veces mejor que el pecado que tanto amas. Ríndete hoy a Jesús. Arrepiéntete hoy de tus pecados. Eleva una oración, dile al Padre: perdóname, hoy me entrego a ti, dejo esta vida, quiero vivir para ti, servirte a ti, ser un sacrificio para ti. Cree en Él, arrepiéntete. Él no te va a rechazar, Él te va a perdonar, te va a salvar para que seas libre para amarlo, para adorarlo y para servirlo. Y para ir concluyendo, hermanos, gracias por soportarme, a los que todavía permanecen. Si consideramos estas cosas, no es necesario esperar a salir del encierro por la pandemia. Reunirnos en un lugar físico es importante, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, pero antes debemos ser altares vivos que sirven y aman a Cristo.
Cada uno de nosotros somos altares de adoración y de amor por Dios y por el bendito evangelio de Jesucristo, que los no creyentes necesitan ver para poder creer. Porque al creer entonces serán salvos y vendrán a ser parte de la casa del Señor, que aún se sigue construyendo a través de la salvación de pecadores. La iglesia de Cristo se sigue edificando. Hermanos, que nuestros corazones sean impactados por estas verdades de las Escrituras, que nuestros corazones sean reformados y conformados cada día más para ser semejantes a Jesús. Que Cristo sea exaltado siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has permitido hoy ser expuestos a tu palabra, a tu evangelio, ser llamados, Señor, al arrepentimiento, ser confortados por tu gracia. Señor, gracias. Señor, nos alegramos y cantamos así como tu pueblo, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú has sido bueno, Señor, cuando has enviado a Cristo para salvar pecadores, siendo Él el sacrificio perfecto que nosotros jamás seremos. Gracias por el regalo de la fe al confiar en Él. Gracias por hacernos parte de tu pueblo también, Señor, por redimirnos, por alcanzarnos con tu gracia, darnos tu perdón, tu salvación. Señor, queremos ser un reflejo de amor por lo que tú has hecho por nosotros. Un reflejo de amor por ti y amor por tu iglesia. Hemos orado, Señor, y lo hemos hecho por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén.